Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución Guerrerense. En esta ocasión hablaremos de la construcción de ciudadanía y la cultura constitucional. Para ello nos acompañan dos conocedores, la maestra Luz Fabiola Matildes Gama, quien es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 en el estado de Guerrero del Instituto Nacional Electoral. También nos acompaña el maestro Ricardo Infante Padilla, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero. En esta ocasión nos encontramos en el lobby del Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, Guerrero, y a mis espaldas van a encontrar un mural elaborado por artistas de Xalitla, Guerrero. Este mural representa parte de la historia del estado de Guerrero, pero también parte de la historia nacional. Acompáñanos. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. Bueno, y hablando de cultura constitucional y construcción de ciudadanía, Ricardo, ¿qué debemos entender por una cultura constitucional? Pues yo supongo que tiene que ver con que el ciudadano se entere, cosa muy difícil, de que hay un instrumento legal que lo protege contra los abusos del poder, que no es nuevo, que todas las ciudades griegas tenían una constitución, que quizás la más notable fue la de Atenas, porque la escribió Aristóteles, pero que los ciudadanos empezaron a tener derechos desde el Código de Hammurabi, que venía del entorno sumerio, y que por fin Hammurabi inventa un código en el que se marcan los límites de cualquier manera, y ese era un primer derecho que tenían los ciudadanos para defenderse en contra de quienes aplicaban la ley, en este caso, bueno, pues el Estado, como siempre, ¿no? Es el que tiene el monopolio de la aplicación de la ley y de la represión también. Y entonces, todo el mundo va a tomar esta estructura. La nuestra fue especialmente influida por el sistema norteamericano, que es una constitución muy interesante, porque a pesar de los esfuerzos de los griegos por hacer un entorno democrático, especialmente Solón, lo más que llegan es a hacer una selección de ciudadanos, que en una ciudad de 300,000 habitantes, pues habrá sido de 2,000, los representantes ciudadanos, que eran los que decidían. Esto, agraciadamente, con la Revolución Americana, cambia, norteamericana o estadounidense, yo soy americano, pues todos somos americanos, cambia, y el inicio de la Constitución marca cuál es el espíritu de esa nueva forma documental de los derechos del ciudadano. Dice, we the people, nosotros la gente. Ya no es un favor de Solón, no es un favor de Pericles, no, es nosotros, la gente, nos damos estas leyes. Y bueno, agraciadamente, pues nosotros teníamos además otra influencia muy interesante, ¿no? Que es la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal en un país absolutamente conservador, retardatario, en donde la Inquisición mandaba exactamente igual que lo que mandaba el reino, eran dos poderes impresionantes, y la Constitución de Cádiz, que se da en plena lucha contra un liberal, que es lo curiosísimo, ¿no? La Constitución de Cádiz, que se vuelve una Constitución liberal, encabeza la lucha contra un liberal, porque realmente el hermano de Napoleón era un liberal, comparado con Fernando VII, no hombre, era un revolucionario terrible, ¿no? El famoso Pepe Botella. Pero entonces, ¿qué pasa? La Constitución de Cádiz, sí, curiosamente influenciada por los franceses, aunque están luchando contra ellos, nos da una serie de derechos y cambia una circunstancia fundamental que ya la habían cambiado los ingleses en el año 1215, que era el sustento del rey no es que devenga del poder de Dios, no, el sustento del rey es sus súbditos, la población, esa es la que le da el talante de gobernar. Y desde luego, pues en los Estados Unidos la lucha se encuentra precisamente del rey de Inglaterra, y entonces, bueno, pues más todavía, ¿no? We the people.
Y los franceses llegaban al extremo, ¿no? El problema es que la Constitución francesa se convirtió en un baño de sangre, ¿no? En cambio, la Constitución norteamericana sí fue la influencia para dos cosas que me parecen fundamentales: el federalismo y el entender que una Constitución representa los intereses del pueblo y que está hecha para el pueblo y, lo más bonito, en este caso, por el pueblo. Y entonces es un documento de salvaguarda. Yo, para concluir, para que no se enoje el doctor Cienfuegos, ya para concluir, diré que, bueno, quien lo señala más acertadamente es Lasalle, que en su pugna con el poder monolítico del Imperio Alemán, hace un documento que se llama La Constitución y te explica en los primeros párrafos: la Constitución es un documento que está hecho para defenderte de los abusos del poder. Yo así la veo. En el caso de la Constitución de Guerrero, pues todavía más. ¿Por qué? Pues porque el gran inspirador del movimiento y de la Constitución y de la creación del Estado, pues es un hiperliberal, curiosamente un liberal muy creyente, muy religioso, que se llamaba Juan Álvarez Hurtado, y que era tremendamente, pero entendía muy bien que la Constitución tenía que ser laica, tenía que ser libre. Yo así lo veo. Claro, nos ha hablado ya de lo que es una constitución. ¿Qué es una cultura constitucional en estos días, Fabiola? Mira, la cultura constitucional es que las ciudadanos y los ciudadanos conozcan qué dice su Constitución y conozcan las leyes que de ella derivan. Pero lo más importante es que ejerzan esos derechos que están establecidos en la Constitución. El problema es, y coincidimos con Ricardo, que no los ejercen, no los conocen. ¿Cuál es el problema fundamental y que deriva diversos problemas que tenemos actualmente en nuestro estado y en nuestro país, pero particularmente en el estado de Guerrero? La falta de conocimiento, la falta de educación conlleva a múltiples factores que tenemos presentes lamentablemente en nuestra entidad: inseguridad, corrupción, secuestros, y todo eso se enfoca a que hay una falta de conocimiento, una educación precaria, si no es que inexistente, y los ciudadanos y las ciudadanas tienen que conocer que existe una Constitución, que tienen derechos y que los tienen que hacer valer. Creo que eso es fundamental y nos hace falta, particularmente y preocupante, en el estado de Guerrero, un conocimiento de la cultura constitucional. Claro, y hablando de la cultura constitucional, no podemos omitir, como bien lo ha dicho Ricardo, la parte histórica, para saber exactamente cómo se han construido esos derechos y sobre todo cuál es la importancia que tiene en el devenir histórico su ejercicio, su cumplimiento. Conocer la Constitución, ejercer derechos, pero también cumplir obligaciones. Y eso nos lleva a un tema, Fabiola, que tú dijiste: los ciudadanos, las ciudadanas. ¿Y cómo construimos ciudadanos que conozcan su Constitución? Fuera de cámara, Ricardo hablaba de un tema que me parece también fundamental en la construcción de ciudadanía, la educación cívica. ¿Cómo estamos en este momento en Guerrero, que es lo que nos interesa, en este tema de la educación cívica, de enseñar la Constitución, de enseñar obligaciones y derechos a los jóvenes? Muy mal, Ricardo, estamos muy mal. Guerrero es el segundo estado de abajo para arriba con más atraso en materia de educación y obviamente incluye la educación cívica. En las escuelas, y lo platicábamos fuera del aire, desde niños nos enseñaron los deberes cívicos, los derechos cívicos, y ha pasado toda una generación que no los conocen. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, que encontramos jóvenes ahora que no tienen ningún respeto por la autoridad, no tienen ningún respeto por las señalizaciones, ningún respeto por por la policía, por los compañeros mismos. Esta mala educación o esta falta de educación cívica ha llevado a nuestra entidad, particularmente al estado en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta mucha educación. Creo que
ha habido una falta de compromiso de parte del Estado de Guerrero con todas sus autoridades y del Estado mexicano mismo para continuar con esta educación y formación de los jóvenes. Estos jóvenes que vemos ahorita son los que nos van a gobernar mañana, son nuestras autoridades o ya están gobernándonos, ya están representados en los ayuntamientos, en el Congreso, en los congresos del Estado. Ya vemos a muchos jóvenes con esta falta de conciencia cívica. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Es transmitir estos conocimientos, que de todos los ámbitos de la educación y desde la casa misma podamos concientizar a la gente y a los niños, a las niñas que van a ser los futuros ciudadanos, de que es necesario tener respetos y valores, primero con la familia, si tú quieres, pero también con la sociedad que te rodea. Esto va a evitar, obviamente, situaciones que tenemos actuales como de delincuencia organizada, grupos fácticos y corrupción. Es un tema sumamente complejo porque yo, sin ánimo de generar una polémica, diría que, bueno, ante la falta de respeto a la autoridad hay que preguntarnos también qué ha pasado con la autoridad. No es un tema solamente unilateral, ¿no? Que esta juventud o esta sociedad ya no respeta a la autoridad. Me parece que es más complejo que eso. Y ahí tendríamos que ver que en el ámbito formal, la educación puede ser dividida en un ámbito formal, que es la escuela, ¿sí? Mantiene todavía materias como el civismo, como la educación cívica, desde la primaria. A pesar de ello, no hemos logrado que ese conocimiento de la Constitución, que esa cultura constitucional se consolide. Y en el ámbito informal, bueno, las cosas todavía son un poco más difíciles desde que la mujer salió al mercado laboral y por tanto dejó de atender, como lo hacía seguramente en muchos casos, la educación, la continuación de la educación formal, de estar atendiendo la tarea y estar viendo que efectivamente el niño leyera, el niño trabajara después de clases. Eso me parece que hace las cosas complejas. ¿Cuál sería tu perspectiva, Ricardo, sobre este tema? Híjole, yo considero que tú no puedes respetar algo que no entiendes para qué sirve. Tú no puedes respetar algo que no entiendes qué función tiene. Yo te puedo regalar un electrocardiógrafo en la Navidad y tú vas a decir, ¡ay, qué padre, muchas gracias! Y luego dices, ¿y ahora qué hago con esto? Y sin embargo se lo das a alguien que sepa, a un cardiólogo, y va a estar feliz. Uy, voy a hacer electrocardiogramas y es portátil y voy con mis enfermos. Sí, pero sabe para qué sirve. El problema es si aún tú no le explicas a un joven por qué hay que guardar respeto por sus mismos compañeros, para que le guarden respeto a él. Si tú no entiendes, si en tu casa nadie te ha dicho que en un momento determinado la autoridad sirve para equilibrar la sociedad, finalmente los policías son parte de la sociedad. Los policías no vienen de otro lado, vienen de un entorno igualito al de los ciudadanos que no saben cuáles son los valores, cuáles son los límites, etcétera. Son ciudadanos, igual que los soldados. A lo mejor acatan una orden, pero el problema es cuando tú acatas esa orden sin saber siquiera qué representa. Volvemos al punto, y Fabiola tiene toda la razón. Si tú no tienes una educación cívica para entender por qué tenemos que hacer determinadas cosas, estamos amolados. O sea, es abstracto el que te digan, y a veces no nomás abstracto, abstruso. Dices, ¿y para qué? No entiendo cuál es la función de que yo respete a la gente de tránsito. No entiendo cuál es la función de que vaya yo a votar. Voy a votar por puros tipos a los que no creo en ellos. Ninguno, no hay bueno. Entonces, ¿por qué voy a ir a votar? Pues me voy con mis cuates a la chela o al fútbol, o me quedo viendo la televisión, o juego con mi teléfono. O sea, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y el sentido no es más que lo que tú aprendes. Hace rato estábamos cante y cante canciones que nos enseñaron en la primaria, que hablaban de la bandera, que hablaban de Benito Juárez, de la expropiación petrolera. A través de un medio tan profundo como es el arte, nos hicieron entender una serie de valores que para nosotros son significativos, pero nos lo enseñaron cantando.
Hoy ha cambiado la situación totalmente. Lo que canta esta generación creo que se aparta mucho, ¿no?, de esa visión educativa que tenía como principal objetivo fomentar un nacionalismo, fomentar una ciudadanía, una identidad que hoy día se ha perdido. Pero bueno, seguiremos hablando y un sentido colectivo, porque cantabas en grupo con todos tus cuates. Seguiremos hablando de esto. Bueno, a la luz de derechos y obligaciones de estos jóvenes que efectivamente han transitado por una educación cívica, ¿cuáles son los principales derechos que tiene un ciudadano en nuestro contexto, que debería ser conocido por todos? Bueno, yo creo que el derecho fundamental debiera ser, a mi entender, el de la educación. Porque de la educación deviene la conciencia, de la educación deviene el que seas ciudadano. Desde luego la libertad es importantísima, pero la libertad sin educación se vuelve en abuso, se vuelve en libertinaje. De repente hay gente que no entiende que no puede atentar contra tus intereses por defenderlos de ella, que hay límites, que tu libertad termina donde empieza la del otro, pero eso lo tienes que aprender. Por eso yo siento que sí, la libertad es paralela a la educación, pero son fundamentales. Ejercer tus derechos necesitan dos cosas. Sí, la libertad de decir estos son mis derechos, pero también la conciencia de saber por qué son tus derechos y hasta dónde de verdad son tus derechos. Y eso, yo creo que son las dos cosas fundamentales. El que tú crezcas en un entorno de libertad, que en México bastante tenemos esa libertad, sobre todo los que hemos vivido en otros países, sabemos que tenemos bastante esa libertad. El problema es que nos falta el segundo componente, una educación suficiente para entender que la libertad también tiene límites y que la libertad también te lleva a obligaciones. No puedes pedir libertad si no estás dispuesto tú a la vez, cuando ya llegues a un entorno de control, sea como padre, familia, como funcionario, no ejerzas el sentido de libertad de los demás, ¿no? Claro, y aquí esto a mí me parece sumamente importante, porque la mayoría de los ciudadanos, y hay que aclarar que en el estado de Guerrero, los ciudadanos son los guerrerenses que han cumplido 18 años de edad. Los ciudadanos tienen una serie de derechos que además son obligaciones. Por ejemplo, votar en las elecciones. Es un derecho, pero también es una obligación. Participar en los mecanismos de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, son derechos, pero también son obligaciones. Y si nos quedáramos solamente en el ámbito de las obligaciones, muy poco las ejercemos. Las obligaciones que derivan de la función censal, que derivan de la función electoral. Muchos tratan de escabullirse a esas responsabilidades como ciudadano, que hay otras. La propia Constitución Federal establece obligaciones para los ciudadanos mexicanos en general, no solo los guerrerenses, sino todos los ciudadanos mexicanos. Y del otro lado, ¿qué es lo que tenemos ahora ya? No solo derechos, sino como obligaciones. La obligación, creo yo, la obligación de los ciudadanos es ejercer tus derechos. Tienes que ejercerlos de una u otra manera. Acudir a votar, ser votado y conocer, muy importante lo que comentas, la ley de participación ciudadana, me parece que se aprobó en el 2008 y no la ejercemos, o sea, nadie la ejerce. No he visto yo en Guerrero un plebiscito, un referéndum, una consulta popular, no la he visto, porque no la conocemos, no conocemos los mecanismos para implementar estas formas de participación ciudadana tan importantes que son y que deberían de ser en nuestra entidad. Cómo obligar a los funcionarios públicos a transparentar recursos, a la rendición de cuentas, a estar de acuerdo o no con una determinada obra pública. No las conocemos, David. Y nuestra obligación es conocer esos derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en Guerrero. No se circunscribe únicamente a ir a votar, e independiente, aparte de eso, ir a votar y, como tú decías en el segmento anterior, no ejercemos en plenitud tampoco de manera consciente nuestro derecho de ir a ejercer el voto. Y también vamos a otro lado o vemos el fútbol o recibimos
una determinada cantidad de dinero, lamentablemente, es una realidad, por ir a ejercer el voto, a votar por una persona a cambio de una prebenda. Y esto se nos dirige a lo que platicábamos nosotros, que es a la falta de educación, a la falta de una cultura cívica. No puedo yo vender mi voto por una determinada cantidad y no ejercer con plenitud mi obligación cívica, que es votar. Entonces, creo yo, David, que la obligación que tenemos las y los guerrerenses es ejercer nuestros derechos. No, definitivamente, máxime que aquí yo creo ya podemos ligar estos dos temas. Conocer la Constitución, esa cultura constitucional, hará que efectivamente como ciudadano, como decías, se puedan ejercer todos los derechos, se pueda realmente aplicar la Constitución. Y en ese sentido yo me quedaría con esas buenas intenciones que siempre me dice Ricardo que se tienen. Yo me quedaría con la idea de que si logramos que efectivamente se fortalezca, se consolide una cultura constitucional, estaremos en el camino de construir una ciudadanía que sea una ciudadanía no de la jornada electoral, una ciudadanía de todos los días, una ciudadanía constante, permanente, que haga de verdad, haga ejercicio de sus derechos. Y uno de ellos, lo acabas de decir, que las autoridades, que los gobernantes rindan cuentas, transparenten, que pueda uno acceder a la información pública. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer para lograr una ciudadanía plena, construir una cultura constitucional, construir ciudadanía. El gran reto que se tiene en este centenario de la Constitución guerrerense. Hasta pronto. La Constitución guerrerense, 100 años de historia, vigencia y reto.